Bueno, comenzamos con las clases. Entonces la primera parte que vamos a analizar va a ser la pila de protocolos de TCP/IP. Espero que recuerden el modelo OSI, lo vamos a retomar acá. Vamos a checar la parte de TCP/IP. Bueno, voy a cerrar un ratito la cámara y vamos con las diapositivas. Bueno, entonces, la suite de protocolos TCP/IP, hay un modelo que se llama precisamente TCP/IP o también suite de protocolos de Internet. En este caso va a describir un conjunto de pautas de diseño generales e implementación de protocolos específicos de red para habilitar la comunicación de computadoras sobre una red. TCP/IP me va a proveer conectividad end-to-end, punto a punto, al final, especificando cómo los datos deberán ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos en el destino. En este caso, los protocolos que existen para una diferente o para una cantidad de los diferentes servicios que puedo tener de comunicación entre computadoras. Entonces, un protocolo existe para cada uno de los servicios de comunicación que yo requiero. Quiero mandar un correo, tengo un protocolo. Quiero entrar a una página web, tengo un protocolo. Quiero escuchar audio, tengo un protocolo. Quiero ver video, tengo un protocolo. Entonces, dependiendo de cada servicio, voy a tener un protocolo diferente. Un poquito de historia. En este caso, la suite de protocolos de Internet, comúnmente conocida como TCP/IP, es el conjunto de protocolos de comunicación de redes de computadoras. Y es un framework que voy a utilizar para describir Internet y otras redes similares. Entonces, un detalle, TCP/IP me permite describir o explicar cómo funciona Internet. El modelo TCP/IP fue un modelo creado en 1970 por DARPA. Recuerden que es la agencia de defensa y de investigaciones avanzadas de Estados Unidos, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y estuvo involucrada en la red ARPANET. ARPANET es, por así decirlo, el papá o el abuelito del Internet que conocen ahora. Esta fue la primera red de área amplia y fue el predecesor de Internet. Ahora, ¿qué es lo que quería hacer el Departamento de Defensa? Quería construir una red para conectar un número específico de sitios militares. La clave de los requerimientos para esta red son los siguientes. Nada más pequeña aclaración. Tengan en cuenta que por las fechas, en los 70s, estamos hablando de la Guerra Fría. El enfrentamiento entre las dos potencias, Rusia o la URSS y Estados Unidos. Estamos en el entorno de Guerra Fría y existía el riesgo de una guerra nuclear. Entonces, ¿cuáles eran los requerimientos que les pidieron a los investigadores que estaban haciendo su red? Bueno, primero de ellos es que pudiera seguir continuando sus funciones durante una guerra nuclear. Aquí había una regla que le llamaban de 7 octavos, que requerían que la red debería continuar su función, aunque los 7 octavos de la red no estuvieran operacionales. Es decir, que solamente funcionaran con un octavito de la red, o con un octavo de la red, un octavo de la red, pudieran seguir trabajando, se pudieran seguir comunicando. También que estuviera completamente descentralizada, que no hubiera una instalación central específica o clave que pudiera ser destruida y que hiciera que la red se cayera. Entonces, al no existir un punto central, no había que atacar. Debe ser redundante para que la comunicación entre A y B, aunque los sitios intermedios y los enlaces dejen de funcionar durante la conversación. Es decir, si tengo un enlace, siempre tengo que tener un enlace de respaldo o un enlace redundante. Y la arquitectura debe ser flexible, con un amplio rango de aplicaciones para la red, desde transferir un archivo en un cierto tiempo específico, desde un archivo o transmitir datos sensibles a desfases en el tiempo, como la voz. Entonces, independientemente de lo que yo mandara, mi red tenía que seguir funcionando. Obviamente esto fue evolucionando. Los protocolos dentro de la suite TCP/IP han sido probados, modificados y mejorados con el tiempo. El protocolo TCP original ya sirvió como base, obviamente, pero ha evolucionado y ha agregado ciertas características específicas o mejoras. Tiene que ser independiente del hardware.
el chiste del protocolo TCP/IP es de que independientemente del hardware que ustedes ocupen, se pueden conectar los equipos. Si conectan una Mac, si conectan una PC o cualquier otra computadora, no hay problema. Tiene que ser independiente del software. Esta suite de protocolos puede ser utilizada por cualquier vendedor de software. Entonces, por ejemplo, puedo tener una red completamente heterogénea. Puedo tener una red con Linux, con Windows, con Mac, que estén trabajando, los propios celulares, pero se van a poder conectar. Esa es una de las grandes ventajas que me da TCP/IP. Tiene que ser, o se tiene que recuperar de fallas y tiene que tener que manejar, o tiene que tener la posibilidad o la capacidad, mejor dicho, de manejar altas tasas de error. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el medio de conexión o el medio de comunicación es inherentemente inestable. Entonces se va a estar cayendo mi conexión a cada cierto tiempo. Pero para poder afrontar eso, el propio diseño de la red me lo permite hacer. Entonces, ¿por qué? Porque el protocolo me permite recuperarme de la falta o de alguna caída o de la falla de algún host en cualquier parte de la red en el cual se esté transmitiendo, se esté transfiriendo la información. Los protocolos tienen que ser eficientes con poco overhead. Recordarán que cuando vieron el modelo OSI, los datos se iban dividiendo, ya sea en tramas, en paquetes, y se le iban agregando cabeceras con información extra. Bueno, TCP/IP sigue trabajando con esa idea, pero lo que pide es que el overhead o la sobrecarga de información con el que se le tiene que agregar para poder mover los datos sea mínima. ¿Vale? Entonces, todos esos datos que se le van agregando, que no son la información que quiero transmitir, se le llama overhead. El overhead, como dice aquí en la diapositiva, es similar a un sobre que es utilizado para enviar una carta. Entonces ya ven los sobres que lleva de remitente, destinatario y ya dentro de la información qué es lo que va llevando. Obviamente conforme van cambiando o van avanzando en las capas se le va agregando más overhead, entonces tiene que ser un overhead lo más ligero posible o lo menor posible. Tiene que tener también la habilidad de añadir redes a la interconexión sin que el servicio se interrumpa. Entonces tiene que poder negociar que nuevas redes se vayan agregando y esto lo vamos a ir viendo. Que los datos sean enrutables o que pueda yo decirle qué rutas va a seguir para llegar a su destino. Y esto es parte de la suite de protocolos. Tiene que haber protocolos, tiene que haber una estructura para poder hacer que los datos lleguen de un punto a otro. Y aquí, como recuerden, es un end-to-end, punto final a punto final. Tengo que asegurar que la ruta puede ser completamente diferente, pero que los datos lleguen. Esto es lo importante. El principio de punto a punto, lo que les comentaba al principio, es de que tengo que mantener la conexión, pero aquí hay un detalle. Voy a necesitar en teoría voy a necesitar que los dispositivos finales se conecten, manteniendo la simplicidad, pero hay un detalle. En el mundo real ya ha cambiado. En el mundo real tengo firewalls, NAT, vamos a ver apenas qué es NAT, Web Content Caches, apenas vamos a ver qué es eso. Entonces esto ha ido evolucionando y se ha enfocado nada más en que tengo que entregarlo a mi destinatario y hasta ahí. Pero no puedo tener ciertos retrasos, pero no los tiene que verificar, no los tiene que sufrir el usuario final. Tengo que mantener cierta velocidad. Y no les tengo que decir a ustedes, se desesperan cuando el internet se cae o se empieza a alentar, es un relajo. Y el principio de la robustez, si quieren traducirlo así, en general en una implementación debe conservar su comportamiento para enviar y el ser no tiene que conversar, perdón, tiene que ser
lo más conservador para el que emite o para el que envía, y lo más liberal para el que recibe. Es decir, el cuidado de que toda la información esté bien estructurada que se va a enviar y todo vaya lo más adecuado posible es responsabilidad del que lo envía, no del que lo recibe. ¿Sale? El que lo envía es el que tiene que verificar si el paquete está correctamente armado, si el paquete llegó a su destino, todo eso, no el que lo recibe. Por eso habla de esto, que se porta más conservador con el emisor que con el receptor. Con el receptor es más liberal, es más light, más tranquilo. Ahora, a pesar que la suite de protocolos TCP/IP fue desarrollada antes del modelo OSI, son muy similares, lo vamos a ver. Vamos a tener que entender la importancia de OSI, pero también vamos a trabajar con la suite TCP/IP. La gran ventaja que tiene con respecto a OSI es de que TCP/IP es un modelo de solo 4 capas. Eso lo hace un poquito más fácil de trabajar. Como les comentaba, es muy similar, pero tiene menos capas. En el modelo OSI ya saben que es aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y la parte física. All people seem to do data processing. En el modelo TCP/IP son estas 4 capas y así es como están sus equivalencias. La capa de acceso a la red sería la capa física y la capa de enlace de datos. La capa de red es la capa de internet. La capa de transporte, ahí sí hay una correspondencia similar. Y ya en la capa de aplicación serían las capas de aplicación, presentación y sesión. Normalmente, como les he comentado a los otros compañeros, de las capas que nos trabajamos o que analizamos en redes es el modelo OSI hasta la capa 4, en el modelo TCP/IP hasta la capa 3, iniciando la numeración de abajo hacia arriba. Y bueno, retomando esta parte del encapsulado, acuérdense que cuando hacen la transferencia de datos de un punto a otro, recordarán que van dividiendo los datos y le van agregando información. Le van agregando un encabezado y un trailer, dependiendo de la capa en que estén. La única capa que agrega un trailer es la capa 2. Entonces, esta información, este es el overhead que se va sumando a toda esta información. En TCP/IP igual sigo trabajando con el encapsulado de datos. Entonces, siempre voy a agregarle información. En la capa de aplicación se le conoce como paquete de datos o datos nada más. En la capa de transporte ya se le conoce como segmento. En la capa de internet se le conoce como datagrama y en la capa de enlace se le va a conocer, o link layer, la última, la de hasta abajo, se le va a conocer como trama. No se preocupen con esto tanto, pero acostúmbrense a trabajar a decirle paquetes por lo menos. ¿Sale? Entonces así está esto. En la capa de aplicación tengo datos. En la capa de transporte se le agrega un header, que puede ser UDP o TCP. Y aquí no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. En la capa de internet le van a agregar una cabecera IP a mis datos. Y en la capa de enlace le van a agregar una cabecera y un trailer. ¿Qué chamba hace cada capa? Vamos a verla rápidamente. En la capa de aplicación normalmente se conoce como también la capa de proceso a proceso. En este caso, el alcance dentro de esta capa es que las aplicaciones crean datos de usuario y comunican estos datos para otros procesos o aplicaciones en otro o en el mismo host. Entonces, normalmente aquí es lo que se conoce como peers o punto a punto, y es donde los protocolos de alto nivel trabajan como SMTP, FTP, SSH, HTTP, etc. Ahí van a trabajar estos protocolos. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol, SSH, Secure Shell y HTTP, Hypertext Transfer Protocol.
Y cada uno de ellos vamos a ver que tiene un puerto. Esto es lo interesante. Tengo la capa de transporte o la capa host to host. La capa de transporte constituye el régimen en el cual dos hosts en redes, que están en dos redes, ya sea el local o en redes remotas separadas por routers. La capa de transporte me va a proveer una interfaz uniforme que oculta la topología. No me importa cómo estén conectadas, simplemente me voy a conectar con el que quiero llegar y eso me lo va a proporcionar la capa de transporte. En este caso hay dos formas, TCP o UDP. En TCP va a haber un control de flujo, corrección de errores y demás. En UDP no. Y aquí apenas lo vamos a ver. Ahorita se los voy a explicar más a fondo, más adelante. Entonces, esta capa va a tratar con la apertura y mantenimiento de conexiones entre hosts de internet. Esta es la que se va a encargar. Arriba ya definí qué servicios son. Aquí en la capa de transporte ya voy a definir quiénes van a ser los encargados de las conexiones de los servicios. Internet, esta capa va a ser la encargada de intercambiar los paquetes, los datagramas alrededor de la red. Estos van a ser los encargados de enrutar, de hacer que mis paquetes lleguen de un punto a otro. Aquí sí se van a encontrar o se van a enfrentar con las rutas. ¿Qué camino puedo seguir? ¿Cuál es el camino recomendable? El camino A, B, C, D, hasta el número que ustedes quieran. Y la capa de enlace me va a definir qué métodos puedo ocupar para conexión en la red local. Aquí no van a intervenir routers, a diferencia de la capa de internet. Aquí lo vamos a hacer en la capa de red local. Entonces aquí normalmente es donde va a trabajar mi switch. ¿Sale? Voy a trabajar con una dirección MAC, ese tipo de cosas. Esta capa va a describir los protocolos utilizados para describir la topología de red local. Ojo, aquí es local, a diferencia de internet, porque aquí ya normalmente voy a hacer o voy a describir la interconexión en redes amplias. ¿Sale? Y bueno, me regreso aquí tantito. Entonces, por favor, denle una checada aquí al modelo de 4 capas y también, permítanme, ¿dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? Table of Contents. No, aquí no nos vamos a ir. 14. Es página... Ok. Por favor, lean este capítulo. El 1.2 TCP/IP. 1.2.1 Internet Protocol. 1.2.2 TCP y UDP. Y los protocolos de aplicación. ¿Sale? Entonces, por favor, lean el capítulo 1.2. ¿Sale? Por favor, denle una checada a estos dos, perdón, a este capítulo, al capítulo 1.2 y a los conceptos que vienen. Y también, por favor, busquen en San Google. A ver, abre el libro. Abre el libro. No les digo que no les presto no tanto porque no quiero que lo vean, sino porque aquí vienen muchos protocolos. Pero bueno, este librito me indica el nombre del protocolo y bueno, el RFC que lo rige. RFC espero que sí sepan qué es, porque si no los voy a colgar. Y lo que yo necesito, bueno, mejor sí, busquen en San Google. Busquen en San Google. Esto, espérenme, déjenme lo hago más grande. Aparte de leer el capítulo que les dije de TCP/IP del libro, si no vieron qué libro era, les pongo
pongo la portada. Ay. El de la ranita. Y lean el capítulo 1.2. Y de aquí, por favor, busquen en San Google. Lista de puertos TCP UDP. Pueden bajar el de Wikipedia y ténganlo a la mano. Lo vamos a ocupar. ¿Sale? El siguiente tema que vamos a ver va a ser TCP UDP y ya nos vamos a empezar a pelear con direccionamiento IP. Bueno, esta sería la clase por el día de hoy. Nos vemos.